Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos denunciando el falso cristianismo de estos últimos tiempos. Y en esta oportunidad vamos a tratar un caso eh, muy significativo y muy importante, como es el tema del trato con los demás, especialmente con las personas de mal vivir. Eh, en otras palabras, vamos a hablar sobre esa supuesta característica que debemos tener los cristianos de tratar bien a la gente que nos trata mal. Esa es otra de las supuestas señales de cómo debe ser un cristiano, ¿no? Ya hablamos anteriormente del falso perdón. Entonces, está ligado pues a este tema que hablamos en el video anterior. Debemos tratar bien a las personas que nos tratan mal, porque Jesucristo trató bien a todo el mundo. Bueno, eso no aguanta, pero ni la más mínima lectura de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Entonces, hay que primero irnos a la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? Nosotros hemos establecido aquí como eh, principal característica de estos estudios irnos a lo que dice la Biblia. Por supuesto, no es de extrañar que la Biblia hoy también sea vilipendiada por estas personas que de alguna manera difunden este mensaje, ¿no? Entonces, la Biblia es verdad, habla del amor al enemigo. Si es verdad, Jesucristo habló que amáramos a nuestro enemigo. Pero la Biblia, quiero decirle, amigo, muy claramente, establece que una cosa es un enemigo y otra cosa es una persona que se hace pasar por su amigo y de manera oculta le trata a usted mal, le tiene envidia y busca la manera de perjudicarlo, de injuriarlo, como fuere que sea. Entonces, la Biblia sí nos manda un trato distanciado y despectivo también con esas personas. De hecho, el Salmo 15 habla muy claramente, ¿no? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién morará en tu lugar santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, no hace daño a su prójimo, eh, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Y esto no pasó de moda porque ya hemos visto ya en otro estudio que el Antiguo Testamento jamás pasará de moda. Algunos tratan de esconder o de tratar de forzar la interpretación de este versículo. Por el contrario, y Jesús pues fue un ejemplo claro de ese trato distanciado y despectivo también hacia personas que no merecían ser de ninguna manera tratados de manera eh, cordial y respetuosa. Para nada Jesús nos enseña esa actitud torpe, insensata, imprudente que están enseñando en las iglesias hoy de cualquier índole, ¿no? Y aquí no quiero acusar a nadie, ni quiero señalar denominaciones, confesiones religiosas de ningún tipo. Todos alguna vez yo también enseñé ese falso mensaje de amor al enemigo, ¿no? La Biblia, como repito, sí habla Jesús, por supuesto sí habló del amor al enemigo, pero por eso estamos explicando quién es un enemigo. Un enemigo es la bendición más grande que usted pueda tener, ¿sabe? Un enemigo es una persona que lo adversa a usted, que de alguna manera lo trata mal también, es verdad, pero de manera frontal, transparente. No es una persona que anda escondida y haciéndose pasar por una persona buena y de repente usted sufre las consecuencias de lo que esa persona hace. No nos estamos refiriendo, jamás se refiere la Biblia a ese tipo de persona. Un delincuente. ¿En qué caracteriza un delincuente? Un delincuente es una persona que siempre se hace pasar por buena. Esa persona no merece ningún trato especial ni preferencial de ningún tipo. Porque no, porque es así, porque la sociedad tiene una supuesta deuda con esa gente que se comporta de manera criminal. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros con ese falso mensaje? Y el problema de estos falsos mensajes, y lo voy a decir de una vez, es que no solamente se quedan en la iglesia, es que trascienden a la sociedad entera, porque la iglesia cristiana debiera ser la sal y la luz. Y si nosotros estamos enseñando un falso mensaje, ese falso mensaje va a contaminar pues a la sociedad, porque los únicos que tenían la Biblia
para orientar, para dar luz a la sociedad, éramos nosotros. Y si nosotros somos los primeros que vamos en la vanguardia de ese falso mensaje, estamos pues prácticamente sembrando antivalores a la sociedad. Entonces, el Salmo 55 también es un ejemplo de lo que estamos diciendo. En el Salmo 55, David invoca pues maldición. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre los enemigos? No, fíjese que él dice en el Salmo 55, porque no se levantó contra mí mi enemigo, lo cual yo lo hubiera soportado, ni el que me aborreciera, porque me hubiera escondido de él, sino tú, mi íntimo, mi familiar, al parecer amigos, ¿no? Que juntos comunicábamos los secretos en la casa de Dios, imagínese usted, ¿no? Que la muerte los sorprenda. Y ahí empieza una retahíla de maldiciones contra ese tipo de personas. Así que, no, que es el Antiguo Testamento, no, Señor. También David amó a su enemigo. ¿Quién era el enemigo o archienemigo o enemigo por excelencia de David? Saúl, el rey Saúl. Pero el rey Saúl no era un criminal. Aunque, y es verdad, participó en las muertes de 50 sacerdotes, de gente justa. Sin contar, por supuesto, lo que hemos dicho otras veces que no cuentan, pues. Okay, en la guerra me refiero. Pero mató a 50 personas justas, 50 sacerdotes de Jehová. Y aún así, David le tenía un respeto. Entonces, Jesús también habla del mismo modo. La Biblia no se equivoca. No es otro mensaje. El Antiguo Testamento no tiene un mensaje y el Nuevo no tiene otro. Jesús también habla del amor al enemigo. En Mateo 5, uno de los pasajes más malinterpretados y usados pues para todo tipo de manipulación, para hacer de las personas presa fácil de la delincuencia y de las personas que de manera escondida buscan hacerle daño a usted. Usted no está llamado, según lo que enseña la Biblia, ni por Jesucristo, ni por Dios mismo. Usted está llamado a ser tolerante, ni a ser presa fácil, ni a estar a expensas de esas personas. Usted no está llamado a eso. Amén. Usted está llamado a obedecer lo que dice la Biblia. Jesús jamás trató bien a los fariseos. Siempre los llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Una retahíla de el Salmo, el capítulo 23 de Mateo. Allí se nos habla, ahí habla Jesús, toda una serie de juicios en contra de los fariseos. Y no les da ninguna alternativa de salvación. Ni entran ellos en el cielo, ni dejan entrar a los que están entrando. Así termina, bueno, una de las sentencias que Jesús hace sobre los fariseos. De manera que cuando Jesús se refiere a los enemigos, la clara interpretación es a personas que no es porque sean unas personas malas en sí, o sean personas dadas al crimen o a ser personas antisociales, incivilizadas. No se trata de ese tipo de personas. Se trata de personas que están cerca de nosotros, que no son este tipo de personas delincuentes, malandros, asesinos, prostitutas, etc. Y que de alguna manera esas personas que hacen cosas que son personas responsables, pero que no les caemos bien por alguna cosa. Vecinos, compañeros de trabajo. No es que sean, claro, hay sus excepciones, por supuesto. No es que sean personas de mala vida, pero de repente no le caemos bien a alguien. Hubo un roce. Pero jamás se refirió Jesucristo al amor al enemigo a personas de mal vivir, a personas delincuentes. De hecho, cuando Jesús dice allí, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, ¿verdad? No resistáis al que es malo, antes que el que te dé la mejilla, vuélvele también la otra. Allí claramente Jesús hace referencia a un capítulo del Antiguo Testamento. No recuerdo si es Levítico 18 o número 18. Pero allí Jesús hace referencia a un incidente que hubo entre un ciudadano israelita y un extranjero. No dice que era un ladrón, ni que era un asesino, un violador. Ahora, si Jesús hubiera tomado un pasaje donde dice, por ejemplo, al que viola a una
mujer, bueno, debe ser apedreado, por ejemplo. Jesús viene, oíste que fue dicho, el que viola a una mujer debe ser apedreado, pero yo digo, no lo apedreen, trátenlo con rosas, con pétalos de rosas, porque él se va a convertir y va a ser una persona buena. Si hubiera dicho eso Jesús, yo digo, estas personas que están enseñando ese falso mensaje hoy tendrían razón, pero no fue ese el caso que aludió Jesús de la ley. Y cuando Jesús se refería claramente a los enemigos, se refería estrictamente, exclusivamente al Imperio Romano. De hecho, el pasaje de Mateo 5, 38 en adelante termina en una alusión diciendo, por tanto, si saludáis a los que os saludan, ¿qué hacéis de más? No hacen así los gentiles. Y si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? No hacen así los publicanos. Es una clara alusión de que el pasaje, el contexto en que Jesús está hablando del amor al enemigo, se refería a estas personas. ¿Qué hacían los publicanos? Bueno, cobraban los impuestos. Se cedían, es verdad, pero no eran criminales, no eran personas codiciosas como los hay hoy. No nos cobran impuestos, no nos cobran unas cotizaciones para unas futuras pensiones que después no nos alcanzan. Nos quitan un dinero que después nos lo devuelven devaluado. Eso es robo, por supuesto que sí, claro que sí, claro que es algo dañino, pero es algo que el Señor manda a que nos sujetemos a eso, a los presidentes, gobernantes que toman decisiones que nos afectan de alguna manera, decisiones en lo que es la parte económica, en la parte civil, política, y nos afectan esas decisiones y nos pone la vida de color de hormiga a todos. Pero la Biblia dice que debemos amar a esas personas, debemos orar por esas personas, dice la Biblia. Orar por los que os ultrajan, que os persiguen. ¿Verdad? Bendecid, no maldigáis. Tenemos personas dentro del cristianismo que se dan la talla y hacen todo alarde con vocerío y gran pompa de que aman a los enemigos, que aman al malandro, que aman al violador, a la prostituta, al asesino, al que sea, pero entonces maldicen a su presidente, hablan mal de su presidente, hacen chistes en su Facebook de su presidente. Eso es una persona que no entiende, al igual que yo tampoco lo entendía, el mensaje del amor al enemigo. Cuando Jesús, un pasaje que muchos toman también, muchas de estas personas de la iglesia toman, cuando venían a Jesús los publicanos y pecadores, dice, ellos venían a Jesús. Y entonces los fariseos empezaron a quejarse, decir, amigo de publicanos y pecadores. Y con los publicanos y la prostituta se sienta y come y bebe. Pero Jesús se refería exclusivamente a esos que venían a él, arrepentidos. Como diciendo, Señor, ¿tenemos nosotros alguna alternativa de salvación, de salir de nuestra situación? A eso venían estas personas. Entonces Jesús allí les responde a los fariseos, los enfermos son los que necesitan médicos, los sanos no. Yo no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores, ¿no? Entonces, algunos toman ese pasaje para decir bueno, que Jesús con todos los pecadores, prostitutas, gente de mal vivir, Jesús se la llevaba bien, pues era el buena onda, el chévere, el pana, como decimos en algunos países, ¿verdad? No, véngase a 5 y quita, no. Pero jamás Jesús mostró ese comportamiento. De hecho, en Mateo 18, un pasaje que leímos en el estudio pasado, Jesús dice, si no se arrepintiere, cuando habla del perdón, dice, si no se arrepintiere tu hermano que peca contra ti, entonces tenle por publicano y por gentil. Jesús claramente sabía que los publicanos y el gentil eran personas que no merecían un trato especial, un trato preferencial, excepto esas personas que venían a él arrepentidas. Entonces, deja completamente, echa por fuera, por tierra completamente toda esa falsa enseñanza de que debemos tratar bien a la gente que nos hace mal o que debemos tratar bien a todo el mundo. Para nada, Jesucristo no tuvo ninguna compasión con los fariseos al descargarlos y al bajarlos y ponerlos unos a otros. Así que nuestra exhortación es a seguir leyendo lo que dice la Biblia y haciendo caso a lo que dice la Biblia. Muchas gracias, amigo. Dios